porque hoy estoy aquí, pues el Señor me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes esta palabra. De la verdad que espero hacerlo bien delante del Señor y que poderme hacerme entender de cada uno de ustedes. Lo hago con mucho amor y espero que sea el Señor hablando y edificando nuestras vidas, así como esta palabra preciosa. Cada vez que abro un libro para leerlo y aprender qué tiene el Señor para nosotros, me doy cuenta que cada libro es mejor, que el Señor se supera en su palabra. Entonces, aún no termino de definir cuál es el libro que me sigue gustando. No he leído muchos, pero de los que leo, cada vez me enamoro más de la palabra del Señor. Entonces, se cumple esa palabra del Señor que es viva y eficaz. Amén. Entonces, pueden tomar asiento. Tengo el honor de hablar sobre uno de los profetas menores, sobre el libro de Amós. Realmente hoy vamos a hacer una introducción a lo que es el libro de Amós. Y a medida de lo que pasen estos martes, pues iremos entrando un poco más en la palabra o en los versículos. Entonces, en la primera diapositiva, Amós es la voz del león. Amós pertenece a un grupo de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Se llama menores no por falta de la importancia de este libro, sino por la menor extensión de sus escritos. Y esto es a comparación de los otros profetas mayores, ¿no? Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Amós es considerado el tercer libro dentro de los profetas menores. Y su ministerio se dio en el siglo VIII. A mí me encanta cuando la palabra de Dios hace referencia a la época, al tiempo, al año, al siglo, al mes. Me encanta porque es que no es una historia, no es una fábula, no es no es una historia que ha pasado de boca en boca, sino que cuando la palabra de Dios y habla con fechas, esto nos da como a entender de que esto es real, de que esto sucedió, de que es historia, que está corroborado. Entonces, esto que se vivió en el tiempo de Amós fue real. Y leyendo y profundizando en el libro, me doy cuenta que a pesar de que fue una profecía para el pueblo de Israel en el siglo VIII, Amós se está aplicando en la actualidad tal cual, y me daba escalofrío cada vez que leía sobre él. Entonces, este profeta, o el Señor le envió le puso una tarea de profetizar, y eso sucedió en el siglo VIII, durante el reinado. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, pastor. Durante el reinado de dos reyes. En el siglo VIII antes de Cristo, durante los reinados de Usías, en el reino de Judá, y en Jeroboam II en Israel. Pero ¿quién era Usías? Entonces, Usías era un rey en Judá y fue un destacado rey de Judá, hijo de Amasías, que reinó 52 años en Jerusalén, conocido por ser un líder militar exitoso, constructor y promotor de la agricultura. Su reinado fue próspero hasta que se volvió soberbio y fue castigado. Este fue el rey que fue castigado con lepra. De este rey estamos hablando, el rey Usías. Él fue castigado porque trató de usurpar funciones que no le correspondían dentro del ministerio que le había dado el Señor. Intentó quemar incienso
en el templo, y esto era solamente una función únicamente y exclusiva de los sacerdotes. Lo que a mí me deja ver y lo que aquí podemos ver es que dentro del ministerio nosotros no podemos ir haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor nos pone a hacer. Ni nos podemos inventar ministerios, ni dentro de nuestro ministerio nos podemos poner tareas que no se nos ha adjudicado. Tenemos que estar en disciplina. Y a pesar de que Usías era un rey que era próspero, porque Judá era próspera, tanto en economía como en la agricultura, todo estaba bien, la seguridad. Hoy en día nos quejamos de la inseguridad en los países y que no hay trabajo y que la economía está, pues en ese tiempo Usías tenía el reino de Judá, lo tenía a tope. El otro rey es Jeroboam II. Este Jeroboam II también estaba pasando por buena bonanza, también había buenos tiempos, también militarmente tenían protegida el reino, también había buena economía, había buen trabajo, había comida en abundancia. Entonces uno creería que cuando uno tiene salud, tiene trabajo, está próspero, todo está bien. Y ellos se creían, y ellos así estaban siendo prósperos. Pero aquí es donde, a pesar de que todo estaba funcionando bien, el Señor manda a Amós, escoge a Amós y lo manda a profetizar sobre el juicio que tenía sobre estas naciones. Porque creeríamos que estaban ellos haciendo, que estaban prósperos y que todo estaba bien, pero lo que se les venía encima. Este Jeroboam II fue hijo de Joás. Él fue el 13º rey del norte de Israel, gobernando durante 41 años con gran éxito militar, con prosperidad económica, y a pesar de que la nación y de que los territorios, o sea, que ellos estaban protegidos contra los enemigos, Jeroboam él no había dejado la idolatría, y por esto fue juzgado. Fue un rey impío que él, a pesar de que estaba siendo prosperado, porque todo lo que nosotros tenemos, el trabajo, la salud, el tener buenos momentos, todo viene de Dios. Y no es la soberbia que porque nosotros hoy estamos bien y tengo un trabajo y tengo salud y me está yendo bien y entonces soy yo soy el que estoy logrando todo esto, ¿no? Este Jeroboam II, él era el rey de Israel y él tenía la nación próspera, pero era un rey impío que continuó con la idolatría. Y esto pues más adelante lo podemos ver en Segunda de Reyes, a partir del versículo 23. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando yo les decía, me voy a parar un momento que se me quedó aquí el iPad. Cuando yo decía que, y el Señor, a raíz de estas situaciones que estaban sucediendo en estos reinos, y que todo estaba funcionando bien, uno podría decir, ¿cómo es posible que el Señor mande juicio sobre estas naciones? Ahí en esa segunda diapositiva dice que el profeta Amós fue uno de los pastores de Tecoa. Él era de una región de Tecoa al sur de Israel, un lugar muy pequeñito. Y él era un campesino, era una persona que se dedicaba al campo, al cultivo, era boyero. Esto
arriaba ganado, o sea, animales. Esa era su profesión, ese era su trabajo. Esa era la forma de él sustentar a su familia. Como nosotros hoy actualmente tenemos un trabajo, pues este era el trabajo de Amós. Entonces, el Señor escoge a Amós, le hace el llamado a Amós y lo manda a profetizar sobre estas naciones. Esta fue una época de expansión territorial y de riqueza para la élite que construía sobre la opresión de los pobres y la perversión de la justicia. Por eso fue que Amós fue llamado para ir a estos reinos y hablar, o el Señor hablar por medio de él. Cuando el Señor le llama a él siendo un campesino, nosotros hoy creeríamos, cuando por ejemplo pasa y dice, tienes esta función dentro de la iglesia o tienes que hacer esto dentro de la iglesia, y pues humanamente uno se siente con temores porque uno quiere hacer las cosas bien para el Señor. Pero entonces, viendo esta palabra de cómo Amós siendo un campesino, una persona que no tenía estudios, que simplemente era una persona muy humilde y que su único sustento era la agricultura y lo que él podía hacer con los animales, y que el Señor se le aparezca y le diga, le voy a leer, esto está en el capítulo 7, dice, capítulo 7, versículo, a ver, dice 15, dice, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. O sea, así ni más, él estaba en un día tan normal de su jornada como campesino y el Señor le hizo el llamado y le dijo, ve y profetiza. Inmediatamente este hombre hizo caso, hizo lo que el Señor le pidió. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, mira, sucedió casi, o sea, fue muy similar como cuando el Señor hizo el llamado a los discípulos. El Señor Jesús caminaba en la orilla del mar de Galilea y vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés y echando sus redes, y les dijo, síganme, que los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente soltaron y se fueron. Después, dice la palabra del Señor, que poco después vio a Santiago y a Juan en una barca y ellos estaban remendando la red. Estaban ellos con su padre, y el Señor también se acercó y les dijo que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y que se fueran. Y ellos inmediatamente soltaron lo que estaban haciendo y se fueron. Entonces yo decía, wow, como aquí el Espíritu Santo es realmente quien convence. Porque ¿quién de hoy a nosotros hoy una voz nos dice, deja tu trabajo y vente? Es que póngase en esa posición. Cómo estos hombres, cómo el Espíritu Santo puede convencer de tal manera ese llamado, cuando es un llamado real al ministerio y a los asuntos del Señor, es que realmente el Señor toca el corazón. Amós tuvo el llamado al ministerio como profeta, haciendo su oficio de boyero, recolector de higos silvestres, lo que hoy podemos decir un campesino, ni más ni menos, una persona muy sencilla. Pero aquí hay una gran lección en esta historia, y es que cuando Dios nos llama a las personas capacitadas, a los sabelos todos, a los que ya saben, está bien estudiar, está bien de pronto estar en estudios bíblicos, estar en seminario, eso está bien, porque eso habla bien de que nosotros queremos conocer del Señor, queremos aprender y queremos hacer la tarea bien hecha. Pero el Señor no llama a los capacitados, sino que Él capacita al que llama. Amén.
nosotros mismos cuando creemos que no podemos con una obra, con un deber, con algo que nos ponen los pastores a hacer, y no, claro, se sorprende uno, pero aquí es donde nosotros, a esos hombres, Abraham, al mismo Abraham, cuando le dijo en Ur de Caldeas, vete de aquí, coge tu familia y vete que te voy a dar una nación grande, y este hombre salir e irse. Es que no es una decisión fácil de decir, dejo mi trabajo, dejo mi vida y te sigo. A nosotros nos ha quedado muy fácil porque estamos viviendo después de que Cristo vino, pero en ese tiempo que Él no había venido, que Él no había llegado. Los discípulos del Señor les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Lo mismo sucedió con Abraham. Y la excepción con Amós no fue diferente. Lo tomó en medio del campo y le dijo, ve a profetizar, y no le puso una tarea fácil. Es que el Señor nunca pone una tarea fácil. Lo mandó a profetizar juicio sobre su pueblo de Israel. Es como que, hermano, a usted le digan, mira, ve y le dices a fulano de tal, y todo lo que le tienes que, toda la razón es todo malo. Y dice, ve, ¿y por qué a mí? Me tocó a mí la lotería. Pues Amós, y sin ningún miramento, él lo hizo. Amós tenía mucho trabajo en el campo. En el campo es un lugar donde yo creo que es el trabajo más arduo que puede tener una persona, porque son personas que se levantan su jornada de trabajo empieza, no ha salido el sol y la jornada de trabajo de ellos ya empezó de un campesino. Es duro saber cuándo cosechar, cuándo recoger, los cuidados, es un trabajo fuerte. Terminan su trabajo, es un trabajo que terminarán muy cansados, pues esta era la función este era el trabajo, la profesión que tenía Amós. Y ese era el sustento de él. En la siguiente diapositiva, pastor, por favor, podemos ver que en esta introducción y pequeño contexto histórico podemos empezar a leer que la profecía del juicio al pueblo de Israel por medio del profeta Amós se da en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y es una serie de mensajes de acusaciones del Señor contra Israel. O sea, no había nada bueno que el Señor estuviese hablando que esté hablando en estos capítulos sobre su pueblo. ¿Por qué el Señor, uno diría, ¿por qué envía este juicio a estas naciones? Y resulta que el Señor dice que al que más le da, es al que más le va a exigir. Y nosotros, como hermanos en la fe, cada vez que venimos al templo y abrimos la Biblia y aprendemos algo del Señor, estamos tomando responsabilidades delante del Señor. Ya no somos ajenos a su palabra, a lo que Él está hablando, a lo que Él está mandando, a la dirección que Él está dando, porque este es un manual de vida. Es una forma, un estilo de vida el que la palabra de Dios habla para nuestras vidas, de lo que nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas, de lo que tenemos que dejar morir ese viejo yo, porque dice que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y este manual de vida nos enseña, el Señor nos habla cómo nosotros podemos ser semejantes a Él. Ser santos no significa ser intachables, no equivocarnos. Ser santos es apartarnos y empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando Amós, él en medio de pues que inexperto, simplemente lo sacó del campo y le puso una función a Amós de que fuese a dar juicio sobre esta nación, sobre la nación de Israel.
muy inteligentemente seguramente ya con esa, con ese aprendizaje que el Señor nos va instruyendo de cómo poder ir siendo, cómo poder ir haciendo las cosas en Cristo Jesús. Amós sabía de que si el juicio que él iba, la palabra que él iba a soltar, si iba y lo decía directamente a Israel, pues obviamente no iba a ser bien recibido. Y él empieza, aquí en esta diapositiva vemos cómo es un círculo donde Amós empieza por los lados, por las naciones vecinas. Porque qué bueno es de pronto uno que hayan malas noticias y decir, pero es que ese es el vecino, es que eso le está pasando a fulanito, no, a mí no, eso es por allá, esa guerra es por allá en Ucrania, no, esa guerra es por allá en Israel, no nos toca. Pero resulta que él no se fue de frente a dar la profecía que el Señor había enviado sobre Israel, sino que él empezó por los alrededores muy estratégicamente. Entonces vemos que está Damasco, Tiro, Gaza, Judá, y en el centro está Israel, porque fue allí donde él concluyó la profecía. Quiero leerles qué fue lo que, de qué estamos hablando, qué fue lo que esa profecía que el Señor envió al pueblo de Israel. Leemos en el capítulo 1. Voy a leerlo en la versión internacional, me pareció más fresco. Dice así la palabra de Dios. Amós, capítulo 1. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. De estos 2 reyes que hablamos inicialmente, que eran reyes prósperos y que tenían las naciones prósperas, pero tenían las naciones con prosperidad y el Señor les estaba enviando juicio. O sea que esto significa que no porque muchas veces estemos bien económicamente y estemos bien de salud, no quiere decir que todo esté bien. Toca mirar es cómo estamos por dentro, cómo está el corazón. Amós dijo, ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores pueden asolados y se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor, los delitos de Damasco han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo con trillos de hierro. Yo enviaré fuego contra el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco, destruiré al que reina en el valle de Abén y al que empuña el centro de Bet-Edén. Será desterrado a Kir, dice el Señor. Así dice el Señor, los delitos de Gaza han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo para venderlos a Edom. Yo enviaré fuego contra los muros de Gaza, que consumirá sus fortalezas. Destruiré al reino de Azot y al que empuña el cetro de Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y perecerá hasta el último de los filisteos, dice el Señor omnipotente. Así dice el Señor, los delitos de Tiro han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos, olvidando así una alianza entre hermanos. Ahí estaban vendiendo los mismos hermanos. Yo enviaré fuego contra los muros de Tiro, que consumirá sus fortalezas. Así dice el Señor, los delitos de Edom han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Imagínate.
persiguieron con espada a su hermano porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Mire lo peligroso de lo que es el enojo. Yo enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Bosra. Así dice el Señor, los delitos de Amón han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque a fin de extender sus fronteras a las mujeres encintas de la región de Galaad, les abrieron el vientre. Yo pondré fuego a los muros de Rabá, que consumirá sus fortalezas entre gritos de guerra en el día de la batalla y en el rugir de la tormenta de un día de tempestad. Su rey marchará al destierro junto con sus oficiales, dice el Señor. O sea, mire todo lo que estaban haciéndose estas naciones, y por eso es que el Señor estaba diciendo que no les iba a perdonar, que ya hasta aquí era pecado sobre pecado, injusticia sobre injusticia, y él decía no más. Y el Señor había tenido tiempo para que ellos se arrepintiesen, porque estaban siendo prosperados, pero ellos seguían y seguían y seguían y seguían y seguían. Entonces, yo decía, mira, no necesariamente porque uno ande en buenos pastos y todo esté bien, quiere decir que todo está bien. Porque es que tiene que ver mucho también la manera en que se consigue el dinero. No todo el mundo que está en la opulencia y que tiene mucho dinero y bienes y viajes, no quiere decir que hayan conseguido que esos dineros o esa economía próspera sea bien habida. Tarde que temprano, con esta palabra de Amós, esas personas caen. Capítulo 2. Voy a buscarlo. Así dice el Señor: los delitos de Moab han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, hasta reducirlos a ceniza. Yo enviaré fuego sobre Moab, que consumirá las fortalezas de Keriot, y morirá Moab en medio del estrépito de gritos de guerra y toques de trompeta. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo, y junto con él mataré a todos sus oficiales, dice el Señor. Así dice el Señor, los delitos de Judá han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor, no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Por zapatos cambiaban a las personas. Y pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando a sí mismo mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. De todo esto, a pesar de que por ello yo destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Yo mismo los hice subir de Egipto y los conduje 40 años por el desierto a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre los hijos y nazareos de entre los jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Dice el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes, como aplasta una carreta de carga de trigo.
Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de todos los guerreros, afirma el Señor. Mira, el Señor está diciendo que estos se habían olvidado que este Dios era quien los había sacado de Egipto. Recordemos que cuando el Señor los saca de Egipto, ante Faraón, Él envía 10 plagas. Pero estas 10 plagas, el Señor hace juicio sobre Egipto, pero estas plagas no afectaron al pueblo de Israel. Mientras que Israel estaba mientras que en Egipto había 3 noches de oscuridad, en Gosén, que era donde estaba el pueblo del Señor, había luz. Mientras que en Egipto murieron los primogénitos, en Israel el Señor les había mandado esa noche en la Pascua, les había mandado a que hicieran sacrificio de un cordero y que con esa sangre en los linteles o en los marcos de las puertas colocaran esa sangre como señal de obediencia al Señor. Y eso solamente era una señal de que la muerte no iba a llegar a ellos, pues exactamente lo que hoy en día nosotros tenemos que, hoy, por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, esa sangre a nosotros nos limpia o sea, no nos limpia, hemos nacido nuevamente y tenemos vida eterna, tenemos vida espiritual por esa sangre de Cristo. Esa sangre que ellos colocaron en el lintel es una semejanza a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hoy en día por nosotros. Entonces, el Señor les está reclamando, ustedes se les olvida que ustedes han sido prosperados, que yo los he sacado, que yo los saqué de la esclavitud. Y porque se creen que están con trabajo, que tienen una nación próspera, que tienen buenos jefes, que tienen buenos reyes, entonces ustedes creen que van a poder pasar por encima de mí. Si soy yo quien les estoy permitiendo toda esa bonanza. Y el Señor, mientras todo esto sucedía, estaba dando tiempo para que la gente se arrepintiera. Esto me hacía recordar, porque cuando cogieron a este señor Maduro, yo por esa misma semana yo dije, mira, el Señor le ha dado tanto tiempo a este señor para que se arrepintiera y es más, para que negociara también con Estados Unidos. No quiso. O sea, el tiempo siempre lo tenemos para podernos arrepentir. Pero si no nos arrepentimos, entonces viene el juicio. Y ahorita, pues este señor Maduro, torpemente, ahorita está en una cárcel. Perdió la oportunidad de poder negociar tal vez de una manera más digna para él y su familia. ¿Qué nos hace nosotros pensar que nosotros espiritualmente no estamos en esa misma posición? En esta lista de estas naciones, el Señor empieza a nombrar las naciones y por qué razón les empieza a nombrar los pecados y por qué razón los iba a castigar. El Señor nunca nosotros como sus hijos vamos a tener una reprensión o un castigo a menos de que Él no nos lo diga antes. Él siempre va a buscar profetas o va a buscar la manera Él es tan justo que Él no tendría por qué hacerlo porque al final de cuentas Él es Dios. Pero es tanto su misericordia y su amor por sus hijos que el Señor aún así, a través de la historia y hoy en día su palabra nos habla de que cómo debemos nosotros cambiar nuestra vida para no crearnos ese juicio delante del Señor. Este profeta Amós, a pesar de que habló en el siglo VIII, hoy nos está hablando a nuestra vida. Está hablando de que nosotros no tenemos por qué sentirnos orgullosos,
ni sentirnos más que nadie, porque Amós no era nadie, era un campesino, era un boyero, recogía higos silvestres en el campo. Y fue llamado por el Señor, le dijo, tú ve y dile a esos, ve y dile a mi pueblo esto. Y mandó a hacer una razón fuerte, mandó juicio fuerte, destrucción. Pero lo más bonito que podemos encontrar en este libro, en los capítulos más adelante, encontramos la intercesión de Amós. Así como cuando Abraham intercedió cuando iba a destruir el Señor a Sodoma y Gomorra. Así como cuando Moisés intercedió, cuando él bajó con las 10 tablas y mientras él volvió y subió al monte y llegó y estos estaban en fiesta y tenían un nuevo becerro, un nuevo Dios. Y el Señor iba a consumirlos y Moisés intercedió. Entonces, otra vez vuelve y se repite de que nosotros, como cuando nos arrepentimos e intercedemos ante el Señor, no es que le vayamos a cambiar los juicios al Señor, sino que Él es tan misericordioso que Él dice, no lo voy a hacer. Hay un listado de juicios, por ejemplo, hay una diapositiva que dice en Damasco, dice que trillaron a Galaad con trillos de hierro. Yo decía, yo cuando buscaba y leía, yo decía, y me quedé sorprendida cuando encontré que esto no era más ni nada menos que era que los masacraron, los destrozaron, los desmenuzaron a los habitantes de Galaad con este aparato, con ese trillo, dice trillos de hierro, y eran de hierro. Se puede imaginar unas personas ahí debajo. ¿Cómo no se iba a enojar el Señor con todo lo que estaba haciendo esta gente? Y en Gaza dice que el pecado fue la trata de esclavos y el comercio. Y lo peor no es solamente eso, que era que vendían los esclavos, sino que además se los vendían al enemigo. Es que ya solo la acción de esclavizar y de vender personas ya es atroz. Ahora imagínese usted siendo entregado, vendido, pero a su propio enemigo. ¿Cómo no se iba a enojar el Señor y iba a mandar juicio sobre esas naciones? Porque era pecado tras pecado, pecado tras pecado. No se cansaban. En Tiro, el pecado fue la traición de alianzas. Y esto fue que no se acordaron de un pacto que ellos tenían que habían hecho entre hermanos. Y esto se refiere a la actitud oportunista que tras de la caída de Jerusalén ante Babilonia, Tiro, que es la última que está allí porque hay un librito que está así rasgado, dice que Tiro era una potencia comercial. Era, digamos, los chinos de la época. Vendían y importaban y traían de todo lado. Entonces ellos eran una potencia comercial y vio en la destrucción de Jerusalén una ventaja para expandir sus rutas comerciales. Se les olvidó que eran amigos, que tenían pactos, alianzas, y cuando Jerusalén cae, entonces dicen, no, pues Jerusalén cayó, pues entonces más territorio para yo poder seguir comercializando. Pero comercializando con bienes, Tiro se alegró de la ruina de Jerusalén, viendo su competidor comercial eliminado. Y esto, pues ellos vieron una ventaja de que iban a poder hacer más dinero. Entonces eso es como al caído caele, lo que podríamos decir popularmente. Entonces tú como ya no tienes cómo defenderte, ya como tú no tienes, entonces voy y te quito el terreno donde tú estabas trabajando.
Eso hicieron en Tiro. Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. Dice, la cadena se acerca de Edom, de Amón y Moab. Aquí ya sigue el juicio o la explicación del pecado de Edom. Y Edom eran mire esto, me encontré eso y dije, Dios mío, me encantó porque me encanta aprender sobre la historia. Es algo que, de las cosas que me gustan de la Biblia, es poder entender la cultura y el contexto cultural de la época. Y por eso me gusta cuando habla con fechas y siglos, y digo, wow, porque esto realmente sucedió. Y Edom eran los edomitas, que eran parientes sanguíneos, eran descendientes de Esaú, y estos se alegraron de la caída de Judá. Estos saquearon la ciudad de Judá, entregaron a los fugitivos y participaron de la destrucción de sus hermanos de sangre. O sea, eran hermanos de sangre, eran familia. Edom no fue indiferente al sufrimiento de Judá, para nada. Judá, sino que, Edom no fue indiferente al sufrimiento de Judá, sino que actuaron con violencia y aprovecharon la ruina de Jerusalén para robar, para matar, y a los que quedaban sobrevivientes de esa persecución y de esa matanza, los robaban y igual los mataban. O sea, no dejaban nada. Entonces vuelve lo mismo, pecado tras pecado. O sea, era el deseo del dinero, el deseo del territorio, no tiene cómo defenderse, entonces yo le caigo. Fue además también una traición militar, pues Edom era como el representante de Esaú, de Judá. Ellos eran hermanos, y lo que hizo su hostilidad es especialmente condenable a los ojos de Dios, porque entre hermanos estaban masacrando, matando. O sea, ya no eran ni siquiera enemigos estos contra estos, sino eran que habían sido de la misma tribu de los israelitas. Con los de Amón, ya estamos terminando. Estos surgen de Benamit, conocidos como Amón, que fue hijo de la unión incestuosa de Lot con su hija menor. De allí salieron los amonitas. Y los moabitas, quienes también nacieron de la misma relación incestuosa con Lot, pero esta ya fue con la hija mayor. Recordamos la historia que ellas lo embriagaron, tuvieron sexo con su padre, ellas tuvieron hijos y de ahí salieron los amonitos y los de Moab. Los de Amón y los de Moab. Moab, dicen, los de Moab, ellos profanaron, desenterraron los huesos del rey de Edom, en venganza por la ayuda que habían brindado a los israelitas. O sea, ni más ni más, simplemente fueron y profanaron y sacaron la osamenta del rey y los quemaron. O sea, ¿qué ganaban con eso? O sea, imagínense cómo tendrían el corazón de perverso, que de qué les sirve ir a sacar una osamenta que no tiene vida. O sea, no pasa nada, irlo a sacar y, o sea, quemarlos. O sea, ¿hasta dónde llega la maldad? Y a mí me hacía recordar esto, que disculpe que les vuelva y les hable sobre, son temas culturales y son temas actuales, porque por ejemplo, volvemos, este señor, el expresidente Chávez hizo lo mismo con Simón Bolívar,
Y para no ir muy lejos, porque cuando me venía esa, porque es cuando uno está leyendo y está uno estudiando, simplemente empieza el Espíritu Santo y mira esto, y uno a comprender. Y el presidente de esta nación también hizo lo mismo, movió la osamenta de una persona que manejó este país. O sea, ¿qué ganan con eso? O sea, eso habla lo que las personas tienen en su corazón. Los pecados cometidos por la corrupción moral, la injusticia social, la apostasía, impulsados por la prosperidad material, todo esto era simplemente por dinero. Solamente por dinero hacían todo lo que hicieron, todos estos delitos y pecados, y hicieron que el Señor se enfureciera y enviara a la nación y voy a desaparecerlos a todos. Va y saca no sé, si fue el que primero que la trajo, y no simplemente ve y dile a mi pueblo esto. Y cogíamos una persona que diría, bueno, ¿y yo? Hombre, pero si yo soy acá un campesino, o sea, ¿a mí por qué? Por eso cuando ustedes, mis hermanos, tienen un llamado al ministerio, y ese llamado es genuino, el Señor le va a bendecir y le va a decir cómo hacer las cosas, porque es más, Amós, sin más ni más, él supo hacer una estrategia de cómo poder llegar y dar el mensaje de juicio a Israel, a pesar de que el juicio y la profecía era directamente contra Israel. Pero no, él se fue por los laditos, fue haciendo un círculo sobre las naciones hasta que logró llegar a los israelitas. Entonces, la corrupción moral, el egoísmo y la complacencia, pues fue lo que les motivó a esta gente, que por querer tener dinero, hacían y deshacían, y creían que porque tenían mucho dinero podían pasar por encima de las personas. La corrupción moral es el deterioro profundo de los principios éticos y los valores. Y toda persona en toda sociedad que normaliza estas conductas, que ya lo ve normal, la corrupción, que los pobres sean los que paguen más impuestos para que vivan mejores los ricos y ellos tengan más, normalizar esa situación. La mentira también, la manipulación o el abuso para el beneficio propio. Hermanos, eso es un enemigo silencioso. Calladito está haciendo y acabando con tu vida, con mi vida, porque con estos delitos se acabaron naciones y se acaban naciones. Hay naciones que por la corrupción de los reyes o gobernantes o presidentes de turno acaban una nación y la empobrecen y la entregan al enemigo. Entonces, Amós habló en el siglo VIII lo que estaba sucediendo a las naciones en ese momento, y la podemos aplicar hoy a nuestros días y darnos cuenta y escudriñar en nuestros corazones si nosotros este enemigo silencioso lo tenemos también en nuestro corazón. Y hoy el Señor nos está haciendo un llamado por medio de Amós, de que debemos ir al arrepentimiento, porque si no va a haber juicio sobre nosotros. Amén. Hasta aquí va la introducción de este fascinante libro. La verdad que sí, me encanta leer sobre él. Hay muchas cosas buenas, ya voy un poquito más adelantada, pero obviamente por tiempo y pues para no aburrirlos, solamente quería hablarles hoy de la introducción. Amén. Dios les bendiga.